Gracias a ustedes, a todos mis hermanos que hacen posible esto. Gracias por sus oraciones y por su trabajo también, que el Señor no es injusto para olvidar nuestro trabajo de amor, dice la palabra de Dios. Y todos los demás preparándonos, cargando pila para cuando nos llegue el momento de salir y bendecirle. Y esa es la encomienda de nosotros. ¿Cuál es la encomienda de Calvary Compañerismo Cristiano? Yo creo que ya se lo saben de memoria, ¿verdad? Predicar todo el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, porque creemos que ahí está la mente de Dios, la revelación de Dios para su iglesia. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas abrir la escritura, porque si no también puedes ser engañado, y vamos a hablar un poquito de eso. Pero el Señor dice en su misma palabra que Él ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Salmo 138. Jesucristo dijo en Juan 17: santifícalos tu verdad, Señor, tu palabra es verdad. Él dijo en Lucas 21: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para llevar al ser humano a la madurez, para prepararlo, para que pueda vivir de acuerdo con la justicia de Dios. Acuérdate, la predicamos así porque solo hay dos opciones: o es la palabra falible del hombre, o es la palabra incambiable y eterna de Dios. Te pido que pongas hoy atención, que dispongas tu corazón, porque Dios nos va a hablar en su escritura. Y hemos llegado por la maravillosa gracia de Dios hasta segunda de Pedro. Ya estamos en la recta final del Nuevo Testamento, escrita por Simón Pedro, hijo de Jonás, apodado así por Jesucristo Pedro, escrita entre el 67 y 68 después de Cristo, antes de su ejecución y poquito antes de la muerte de Herodes, ¿verdad? Y la escribe a las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, las que forman parte hoy de Turquía. Y a diferencia de la primera carta, ¿te acuerdas lo que vimos en la primera carta? Pablo estaba escribiendo para consolar. Pablo estaba escribiendo para fortalecer la fe de cristianos que estaban a punto de ser perseguidos de una manera terrible. Y bueno, una de nuestras oraciones, por ejemplo, para la iglesia perseguida es que tengan amor por sus perseguidores, que los protejan, que no sean descubiertos, ¿no? Y en aquel tiempo vivían así, andaban en catacumbas de aquí para allá, e iba a aumentar la persecución y que aumentara su misericordia, su amor por ellos, que Dios hiciera una obra, y definitivamente la hizo. Cambió literalmente la cara política y social de Roma. Claro, tardaron varios siglos, pero sucedió, ¿no? Y estaban a punto de llegar a esta tribulación. Pero en esta carta, su segunda carta, Pedro está hablando de un peligro más peligroso. Es un peligro mortal para la iglesia, ¿verdad? Y no hablo en el mortal que decimos de mortal, padrísimo, no, literalmente que puede causar la muerte eterna, la ruina eterna. Por lo tanto, es un problema más feo que aún ser comido por fieras en el circo romano, porque si tú eras comido por un animal en el circo romano, finalmente eres creyente y vas al cielo. Pero la falsa doctrina, los falsos maestros pueden arruinar la vida eterna, pueden llevar a una persona a la misma condenación. Por eso la escritura no se cansa de decirnos una y otra vez: Jesucristo, los apóstoles desde el Antiguo Testamento, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y entonces el Señor nos enseña: por sus frutos los conocerán. Aprendan a discernir el fruto. Todo árbol bueno da buen fruto, todo árbol malo da mal fruto. O sea, esa es una ecuación que no cambia. Si hay mal fruto, es un mal árbol. Si hay buen fruto, es un buen árbol. Pablo, antes de despedirse, les dice a los apóstoles: saben que de ustedes se van a levantar lobos rapaces que no los van a perdonar. Entonces les dice: velen de día y de noche, ¿verdad? Les he amonestado con lágrimas. Y entonces se va y les dice: les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. No dice: los encomiendo a la junta de ancianos, no dice: los encomiendo a la estructura jerárquica. No, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Y bueno, quiero recapitular esto porque es muy importante. Vamos a un capítulo que es duro, es difícil, ¿verdad? Y es muy importante para nosotros aprender a identificar un fruto de un mal fruto, porque vivimos en un mundo plagado de hipocresía y falsedad, ¿verdad? El príncipe de mentira es Satanás, y lo hemos visto. Una doctrina correcta la Biblia le llama sana doctrina, y como su nombre lo dice,
Una doctrina sana mantiene una iglesia sana, pero una doctrina contaminada por la filosofía de este mundo produce una filosofía enferma, desenfocada, ineficaz en su misión de ser luz al mundo, ¿verdad? Sana doctrina no nada más es doctrina sana, sino una conducta sana, ¿verdad? Y el mayor problema de esto es lo que te decía hace ratito. Lo más terrible es que un falso evangelio produce un falso creyente. Y lo más alarmante de todo, una salvación falsa. Hoy vamos a ver esto, una vida no transformada. Y hoy estamos invadidos por eso, y es algo que necesitamos ver como iglesia. Somos la columna y el baluarte de la verdad, y es súper relevante para nosotros. Y ese es el contexto general de Segunda de Pedro. Mientras estemos estudiando cada uno de sus textos, no te olvides de poner eso en mi mente. Pedro me está advirtiendo de los falsos profetas y de los falsos maestros, de la falsa doctrina, y yo debo mantenerme en la escritura, ¿no? Y bueno, para esto, ¿cómo comenzó Pedro? ¿Se acuerdan? Desde el capítulo 1 te dice: cuando fuiste salvado, cuando creíste, cuando naciste de nuevo, se te dio todo un paquete. Fuiste realmente justificado. Se te dio lo suficiente para ser perdonado por tus pecados. Se te dio ya lo suficiente para la vida y la piedad, o sea, para tu santificación. Se te dio lo suficiente para tu glorificación, para que se te abran puertas anchas. Entonces, que no te engañen, porque esto lo hacen mucho los maestros, los falsos maestros. Tenemos todo lo que necesitamos. No te dejes engañar con que necesitas. Comiencen poniendo en tu corazón que si estás en Cristo, no necesitas a Cristo más otra cosa. Porque eso lo venden los falsos maestros. Sí necesitas a Cristo, pero necesitas mi bendición. Necesitas a Cristo, pero necesitas mi unción. Necesitas que yo te imponga las manos. Necesitas la mediación de un obispo, de un apóstol, de un santo, de lo que sea. O necesitas este alcohol bendecido que solo te cuesta la módica cantidad de una ofrendita de unos $500, ¿no? Ni agua del Jordán, ni tierra que la traigan de Israel. No, es más, Pedro nos dice: no necesitas ni siquiera ritos especiales o liturgias. Lee el Nuevo Testamento. En Cristo tenemos lo que necesitamos. Cristo es suficiente para salvarnos, ¿no? Y nos dice: les ha dado ya preciosas y grandísimas promesas para que por ellas caminen, participen de la naturaleza divina. Pero también nos enseña: pero para que ustedes estén seguros y no anden por ahí también con inseguridades y sean presa fácil, vulnerables a los falsos maestros, tienen una responsabilidad. ¿Cuál es esa? Activen su fe, ¿verdad? Respondan en obediencia, suministren abundantemente, pongan a trabajar lo que Dios les dio, ¿verdad? Les dice dominio propio, paciencia, piedad, conocimiento, afecto fraternal. Y dice: si hacen esto, se van a mantener sanos en su fe, van a evitar ser miopes, estériles, ciegos, amnésicos espirituales. No se les olvidará por qué están aquí, por qué son cristianos, y van a tener una seguridad plena de su salvación. Nadie les va a venir a decir: aguas, porque con eso quién sabe si Dios te siga queriendo. No, ahora ven, vas a aprender a estar feliz. Y dice el Señor que puertas anchas se nos van a abrir y vamos a tener este gozo interno. Y luego Pedro termina esa sección diciéndonos cómo la vida cristiana sana y fructífera se da en la repetición, en la constancia, en la diligencia, en la perseverancia, en ser consistentes con la escritura una y otra vez. Dice: yo no me cansaré de repetirlo, aunque ya lo sepan, se los voy a decir una y otra vez, porque hay un peligro latente, verdadero, allá afuera, ¿no? La siguiente sección del capítulo 1 nos muestra la siguiente cara de la moneda. Vivimos en un terrible postmodernismo, relativismo. Cada uno ya llegamos a la ilógica de decir: no, si yo digo que es verdad, si para mí es verdad, ¿verdad? Si para mí, pues, yo digo que esto es para mí, pues muy tu verdad. Claro, eso se termina cuando a alguien que es cristiano se le tacha de intolerante, ¿verdad? Porque los cristianos venimos diciendo que Dios es la máxima autoridad, que sí hay absolutos, ¿verdad? Que Él es la absoluta verdad y a Él vamos a dar cuentas. Entonces Pedro nos lleva a la necesidad de volver a la autoridad perfecta y verdadera, ¿verdad? Y que no podemos dejarnos llevar por nuestra experiencia o nuestros pensamientos, porque estamos caídos, somos falibles. Y nos enseña cómo cada filosofía, ciencia, falsa religión, falsos maestros que tuercen la escritura para su provecho, se hacen ellos mismos autoridad.
Entonces nos dice, cuidado, porque la verdad está mezclada con la mentira. Hay palabras espirituales que parecen verdaderas o que parecen espirituales, pero están adulteradas, ¿no? Y entonces nos dice esto, el cristianismo es totalmente opuesto. Y Pedro comienza a hablar desde su experiencia. No, lo que hablamos de Cristo, cuando abrimos la Escritura, cuando hablamos del Evangelio, no estamos hablando del corazón de ningún hombre. Estamos hablando literalmente de la voluntad de Dios, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él es la última autoridad. Él ha dejado su palabra, ¿verdad? Y es nuestra más grande defensa. Y entonces nos enseña varios puntos, ¿verdad? Comienza con eso. Su experiencia personal con Jesucristo confirma la autoridad de su doctrina, porque está hablando de lo que vio, lo que tocó con respecto al verbo de vida, ¿verdad? No solo eso, nos dice que la palabra de Dios no son fábulas artificiosas, es la palabra profética más segura, que necesitas tu antorcha encendida en todo momento hasta que llegue Jesucristo, ¿verdad? No, ninguna profecía de la Escritura o ninguna parte de la Escritura es de interpretación privada. Hay un solo autor y Él es lo que tenemos que ver en la Biblia. ¿Qué quiso decir el autor? Cuidado, porque hay gente que la tuerce para su provecho, ¿no? Ahora, ese es el cimiento, mis hermanos, y tenemos que tenerlo muy claro y fresco en nuestros corazones y mentes, porque el capítulo 2 que vamos a ver hoy va a hablar directamente del carácter, de los motivos y el fin de estos falsos maestros, el castigo que recibirán. Y es algo fuerte y crudo, y quizá tú lo estés viendo, y le pido a Dios que no le cambies, sino que escuches, que soportes la sana doctrina, que no seas como los que tienen comezón de oír, que no aguantan, no toleran la sana doctrina, porque está en peligro tu propia vida, está en peligro tu propia eternidad. Y de eso nos va a hablar Pedro, porque estamos tan inmersos en eso que decimos, no puede ser. Sí puede ser, porque la Biblia lo enseña. Y es muy importante creerlo y recibirlo así, porque la Escritura es la que nos está hablando. Y no hay manera de embellecer estos textos, al contrario, y son básicos. Aunque no se enseñan mucho por lo mismo, porque la cultura ha invadido la iglesia, es muy importante entenderlo, porque por su palabra y su justicia es como el Señor nos va a juzgar, no porque por lo que nosotros pensamos. Dios es la máxima autoridad, y fijar nuestros ojos en la palabra y entender bien estas descripciones, tomar las decisiones pertinentes por todo lo que escuchas diariamente, por todo lo que se ve en televisión, en YouTube, en redes sociales, en iglesias. Porque tienes que entender algo, es muy importante que protejas tu fe, que protejas tu familia, que protejas tu iglesia, y que sepas que tú y yo tenemos una responsabilidad individual. No es responsabilidad solo del pastor, sino de cada uno de nosotros, el entender el fruto, la verdad. Por eso yo titulé este mensaje, aprendiendo a identificar los falsos maestros. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3, que es hasta donde logré avanzar esta semana. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Señor, bendice tu palabra, Padre mío, y ayúdame a darla a conocer con denuedo, Padre, con respeto, con misericordia, pero con verdad. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, tenemos este texto que ya de por sí nos salta, ¿verdad? Por eso hice énfasis en el cimiento que necesitamos tener para venir a esto que es tan importante. Ahora vamos a hablar acerca de aprender a identificar los falsos maestros. Lo primero que vemos aquí, mi primer punto, son inevitables, y la hipocresía es su modus operandi, ¿verdad? Dice el versículo 1, una vez más, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, ¿verdad? Un profeta es uno que habla de parte de Dios, un vocero, ¿verdad? Y la palabra griega es pseudoprofetes o pseudoprofetas, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento nos está diciendo Pedro, abundaron estos falsos profetas, ¿no? Lo vimos la semana pasada, hombres que hablaban de su propio corazón engañoso, de su imaginación, y el Señor dice, ellos dicen, Jehová ha dicho, yo no dije, ¿verdad? Y el Señor les recriminaba, yo no he hablado, y ellos corren.
Y es algo que les advirtió desde el principio. Mira, desde Deuteronomio 18 les da una manera y la otra manera. Dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Esa es una de las maneras, ¿verdad? Después nos dice otras también, que no, diferentes cosas. Pero ahora, ¿qué dices? Pero es que tal profeta dijo algo y, sí, y puede ser que el 80% se cumplió. Bueno, puede ser, pero aún así tendría que ser el 100%, porque si es Dios hablando, Dios no se equivoca y Dios siempre dice la verdad. Pero en ese caso, fíjate lo que dice en Deuteronomio 13, 1 al 3. Cuando se levantara en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigios, y si se cumple la señal o el prodigio que te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová su Dios les está probando para saber si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el caso, ese es el otro caso, que te anuncian señales y te hacen una señal, pero no te están llevando a lo que la palabra de Dios dice. Dice, tampoco es un verdadero profeta. Dice el versículo 4-5: en pos de Jehová tu Dios andarás, a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, a él servirás y a él seguirás. Todo profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó, esta es la clave, rebelión contra Jehová su Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te manda que andes, y así quitarás el mal en medio de ti. Así de grueso es la cuestión con los falsos profetas, y se está refiriendo a esto, ¿verdad? Se puede decir una señal que sucedió, pero eso no es suficiente. Tienes que fijarte en su mensaje, y su mensaje tiene que ir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y resultó que estos hombres proliferaron durante toda la historia de Israel. Hicieron gran daño a Israel. Y Pedro hace la comparación. Así como proliferaron los falsos maestros en aquellos tiempos, van a proliferar los falsos maestros en la iglesia. ¿Ok? Y no es algo que te tiene que sorprender, porque Satanás es el padre de mentira, aborrece a Dios y siempre va a hacer lo posible para destruir el pueblo de Dios, para oscurecer la verdad, para diluirla, ¿verdad? Para que la iglesia pierda su rumbo, ¿verdad? Y por toda la Biblia, por eso nos dice el Señor: cuídense de esto. Es algo de lo que tenemos que estar cuidándonos, ¿no? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24, 4 al 5? Dice así, versos 4, 5, 11 y 24. Dice: respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, ¿verdad? Diciendo: yo soy cristiano, vengo de parte de Jesús. O diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Pero las grandes señales y prodigios no están diciendo que sean verdaderos por eso. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, lo primero que nos está diciendo Pedro es: ya están aquí y tienes que estar preparado, tienes que estar protegido. ¿Verdad? Lo que hemos visto en semanas anteriores. Y ahora vamos un poquito más. Nos dice su estrategia. Dice que van a introducir encubiertamente herejías destructoras, ¿verdad? La estrategia es que van a entrar encubiertos, ¿verdad? Y de una manera sutil, oculta, van a ir metiendo sus enseñanzas falsas, ¿verdad? Encubierto es eso, sin colarse, sin ser visto, entrar de puntitas, de manera fingida. Tienen una agenda oculta, hay hipocresía, tienen una gran apariencia de piedad. Entonces, tú los vas a ver y ni cuenta te vas a dar. Van a parecer muy espirituales, van a traer su Biblia bajo el brazo, gente con carisma, gente que te cae bien, gente que habla bonito. Dice, son personas que pueden hacerse pasar por pastores, maestros o evangelistas. No es gente que va a llegar con un 666 en la frente a decirte: yo vengo en nombre del diablo. No, ¿verdad? No van a decirte: vengo a engañarte y a sacar provecho de ti. No, por eso es necesario afianzarnos en la escritura y en la verdad, porque vienen encubiertamente, son maestros del engaño. Dice 2 Corintios 11, 13 al 15: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño, así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Acuérdate de tu cimiento. Ahora, ¿cómo es que entran a la iglesia y la lastiman? Con astucia, ¿verdad? Con disimulo introducen herejías destructoras, ideas que se oyen muy bonito, pero que dañan, enferman al rebaño, enferman la fe de los creyentes, y llegan al punto de que vacunan a la iglesia, al punto de que las personas ya no pueden recibir la verdad, como dice ahí en Timoteo, ya no la toleran, ¿verdad? Toman su falsa doctrina, la enseñan como verdad y literalmente producen destrucción. Esta palabra es devastación, apoleias, ¿verdad? Ruina total. Herejías destructoras es esto. Tiene que ver con una ruina que apunta hasta la condenación final y eterna, ¿verdad? Porque no es real la salvación. Por eso es tan importante. Lo he mencionado al principio, ¿no? Predican un falso evangelio que produce una falsa salvación que lleva a la gente a la perdición. Y me recuerda a Mateo 7, 13 al 14, cuando nos dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Acuérdate, Pedro comenzó hablando de la palabra profética más segura. Y luego el Señor procede a hablar de los falsos profetas, ¿no? Así de serio, mis hermanos, es no estar en la fe verdadera. Así de serio es voluntariamente querer ignorar la verdad y decir: ay, no tengo ganas. Cuidado, mis hermanos. Algo que ha pasado en este posmodernismo es que ha invadido la iglesia. La cultura ha invadido la iglesia, falsas doctrinas. Y vivimos en un tiempo en que es muy triste que no solamente se menosprecia la sana doctrina, y en el nombre del amor y la unidad ya la iglesia es indiferente a la sana doctrina, ¿no? Y de pronto se tolera a cualquier pastor o profeta sin tomar en cuenta su enseñanza, y decimos: no, pues hay que olvidarnos de todo, al cabo somos hermanos, vamos a juntarnos, ¿no? Y eso es bien destructivo para la iglesia. Hemos llegado a un punto que se critica más a una persona que hable de la verdad absoluta de la Escritura, se le tacha de intolerante y de religioso, ¿verdad? Y a la otra, no, es que la unidad, por eso la iglesia está tan separada. Sí, muchas de las veces la iglesia está tan separada porque el centro debe ser la verdad. Si no, no hay una verdadera unidad. No se trata de que nos llevemos muy bien, se trata de que por lo menos en las cosas más básicas estemos de acuerdo de lo que es el evangelio, ¿verdad? Dios no nos llamó a ser ecuménicos. Eso es algo muy importante. No cada quien tiene su verdad, solamente hay una verdad y es la Escritura, ¿no? Si bien hay cosas en la doctrina que podemos poner a un lado, ¿no? En el nombre de la unidad, por ejemplo, los dones del Espíritu se pueden poner a un lado hasta cierto punto. Quizá haya doctrinas, calvinismo, arminianismo, dispensacionalismo, cosas que se pueden poner a un lado y podemos poner de acuerdo porque al final creemos en Jesucristo como nuestro Señor, ¿verdad? Diferentes cosas. Pero hay cosas que no se pueden poner a un lado. Por ejemplo, ¿qué me dices acerca de la inmoralidad sexual? Que es de lo que va a hablar la palabra de Dios hoy. La Biblia muy claramente nos dice que hay gente que queda descalificada cuando es evidentemente un falso maestro. Por ejemplo, alguien con antecedentes de inmoralidad sexual, un pastor con antecedentes de inmoralidad sexual está descalificado como pastor bíblicamente, ¿verdad? Eso no debe ser. ¿Cuánto falso profeta que literalmente roba a las personas se le sigue teniendo ahí como si fuera real? Todo este asunto del evangelio de la prosperidad, de la palabra de fe, solo mencionando algunas cosas. Entonces, como cristiano, yo no puedo tener comunión con una iglesia que se diga cristiana y que predique, por ejemplo, que la homosexualidad o la inmoralidad sexual es algo correcto, ¿verdad? Entre otras cosas, esas son herejías destructoras. Nunca debemos de olvidar que el punto verdadero de la unidad para todos es la palabra de Dios. Por ejemplo, mira lo que enseña la Biblia con respecto a eso, y es tajante. Dice, 1 Corintios 6, 9 al 11, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados,
fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces imagínate de lo que está hablando. Y hay cuestiones que se aceptan o nadie dice nada. No puede ser, eso tiene que ser tajante, porque la Biblia es tajante en eso, ¿verdad? No heredar el reino de los cielos es ruina total, y no estorbar esas cosas es no evitar la ruina total. Ahora, ¿hay perdón? Sí, si hay un verdadero arrepentimiento hay perdón, ¿verdad? Por ejemplo, si un pastor cayó en inmoralidad sexual, puede ser perdonado si se arrepiente, por supuesto, pero eso no significa que deba ser restituido a su posición. Puede hacer cualquier otra cosa en la iglesia, ¿verdad? Pero no una posición de tal influencia. O sea, no es lógico, es sentido común. Pero en nuestros días estas cosas se toman a la ligera, y es algo bien serio. Ahorita vamos a verlo, ¿no? Porque estamos hablando ¿de qué? De la eternidad de las personas, ¿verdad? Estamos hablando del nombre de Jesucristo, de la imagen del Dios eterno, para quien no hay cosa más desagradable y ofensivo que distorsionar su palabra y su imagen. Falsificar hechos acerca de Dios, falsificar cosas de su carácter, cosas que Dios no dijo, que literalmente son mentiras de Satanás, y se ponen como si fueran verdades bíblicas porque están dichas por un supuesto maestro o desde un púlpito, ¿no? Predicar codicia, predicar los ídolos de este mundo como si fuera palabra de Dios. Esa es la hipocresía más vil, y es algo que Dios aborrece, y hoy vamos a ver cuánto Dios la aborrece. Entonces ese es un llamado de la palabra de Dios. Necesitamos la verdad bíblica. Yo no estoy diciendo que yo tenga la verdad, Chuy Castañeda. Lo que yo estoy diciendo es que la Biblia es la verdad, es la autoridad, y todos tenemos que ir a ella, y tenemos que conversar de eso, y tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos una gran responsabilidad, y Pedro nos da la clave de esto, ¿verdad? Nos da la clave. No solamente dice el versículo 1, dice que harán entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dice que aún negarán al Señor que los rescató. Esto habla más de su carácter, y en la segunda parte lo va a desarrollar más. Pero esta frase implica más que nada de que en su interior serán rebeldes contra el Señor, ¿verdad? Rebelde es la palabra areomai, que significa contradecir, desconocer, renunciar, rechazar. Y aquí la palabra Señor es la palabra que siempre usamos para Señor como curios, sino es la palabra despotes, que se refiere a un gobernador absoluto, el amo y Señor y soberano, ¿verdad? ¿Cuál es la implicación? Que estos falsos maestros o falsas maestras no están bajo la autoridad del Señor, se niegan a eso, no se someten a la verdad. Obviamente están encubiertos, no te lo van a decir abiertamente, pero por dentro no aceptan lo que llamamos el señorío de Cristo. Por lo tanto, algo que los caracteriza es un estilo de vida inmoral y rebelde. Y tarde o temprano sale a la luz, la mugre sale a la superficie. Y Pablo nos dijo en Filipenses, dice Filipenses 3, 17 al 19: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, y checa aquí, adoran al Dios de sus propios deseos. No están bajo el señorío de Cristo, se adoran a sí mismos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Ese es el punto. Con sus actos demuestran que en realidad no tienen otro Señor que ellos mismos. Y lo vamos a ver más adelante, cómo son arrastrados por sus propios deseos. Y tarde o temprano eso sale a la luz, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo 3, 8 al 9: de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. O sea, tarde o temprano sale el muerto flotando, ¿verdad? Si no es que descaradamente empiezan a presumir su soberbia, presumen sus pecados. ¿Sabes por qué? Porque no tienen el señorío del Señor, creen que no tienen que darle cuentas a nadie, que son intocables, obviamente porque no están sometidos a la autoridad del Señor, ¿verdad? El señorío de Cristo es este. Eso es lo que cuando nos hacemos cristianos, ahí comienza. Cuando decimos hago el Señor de mi vida, es que le estoy dando el control de mi vida, yo me estoy rindiendo y el Señor ahora maneja mi vida, me controla, estoy siendo sometido a Él es el controlador de mi vida. ¿Te acuerdas lo que dijo en el Sermón del Monte? Hablando precisamente de los falsos maestros, dice Mateo 7, 20 al 23: así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Encubiertamente, Señor, Señor, ok, si es tu Señor, ¿por qué no haces lo que te pide, no? Dice, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuándo? Cuando llegue el mero juicio final. Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, y esa es la palabra clave, hacedores de maldad, ¿verdad? Con su boca proclamaban que Jesús es su Señor. Encubiertamente decían, pero realmente Cristo no era su Señor, porque no, como dice aquí, no hicieron la voluntad del Padre. Son falsos profetas que saben cómo envolver personas, ¿verdad? Y hasta pueden hacer señales como estas. Pero el Señor dice, yo no les conocí, porque son hacedores de maldad, no son hacedores de mi voluntad. Nunca se rindieron a mí, servían al Dios de sus vientres, ¿verdad? Por eso, checa eso, mi hermano, porque yo creo que es algo que nos toca también a nosotros. Eso es lo más importante para un creyente genuino, conocer la voluntad de Dios. Eso dice la Biblia. A mí me cuesta trabajo pensar que alguien que constantemente es arrastrado por su naturaleza pecaminosa y que manifiesta claramente que es dueño de su propia vida, que ese pastor dirá lo que quiera, sí, el pastor dirán esto lo que quiero, pero yo hago lo que quiero, ¿verdad? Es muy difícil creer que esa persona sea un creyente genuino, porque el creyente genuino le ha dado su vida al Señor. Honestamente, yo no creo que la Biblia haga diferencia entre creyentes y discípulos. Los dos se van a salvar, los dos son de Cristo, pero pues no, yo creo que la Biblia enseña que cualquiera que es creyente se ha entregado al Señor, por lo tanto se convierte en su discípulo, ¿verdad? Otra cosa que va a estar desarrollando Pedro en este capítulo, que es el final desastroso, ¿verdad? Porque esto es como la introducción y después lo va a desarrollar. Dice el versículo 1 atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Gente sin el señorío de Cristo, gente que es hipócrita, que trae una agenda oculta, pero que, dice el Señor, van a traer sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, por eso te decía que iba a ser fuerte. ¿Hay lugar para el arrepentimiento? Claro que sí, ¿verdad? Mientras estás en este mundo tienes oportunidad, ¿verdad? Pero la realidad es que nadie sabe el día que será llamado a cuentas. Y si estos hombres y mujeres no se arrepienten, lo que están haciendo es atraer, esa es la palabra atraer, inducir, ¿verdad? Una inminente perdición y eterna repentina. Santiago, ¿qué nos dice? 3:1, no se hagan maestros muchos los unos de los otros, porque recibirán mayor condenación. ¿Qué me está diciendo? Que mientras más conocemos la Escritura, somos más responsables de ella, ¿verdad? ¿Por qué crees que Dios trató a Israel tan duramente? ¿Te has puesto a pensar eso? Con los nazis, con todo este asunto que sucedió en la Biblia, ¿por qué Dios trató tan duramente con Israel? Te voy a decir por qué. Porque de todos los pueblos de la tierra, de toda la humanidad pagana, fue a los únicos que Dios escogió. Les manifestó su gloria, les manifestó su amor, y ellos, ¿sabes qué dijeron? Sí, veo tu gloria, veo todo esto, pero no me importa. Le dieron la espalda. Por eso tienen mayor responsabilidad. De la misma manera nosotros, los pastores, maestros, evangelistas, tenemos una responsabilidad mayor, porque se supone que conocemos a nuestro Señor, ¿verdad? Le estamos dando a conocer, estamos ayudando a la gente a que lo conozca a Él íntimamente. Es cierto, todos somos pecadores, pero delante de Dios no es lo mismo que yo peque a que un nuevo creyente peque, porque yo conozco más, porque se supone que yo entiendo la santidad de Dios, yo entiendo su gracia, su misericordia, su amor. Por tanto, cuando yo peco, mi desprecio y mi incredulidad son mayores. Es de la misma manera, ¿no? Un jefe del narco, por ejemplo, pues allá está de aquel lado en sus tinieblas. Un político corrupto está en sus tinieblas. Cualquier persona impía. Pero alguien que dice amar a Dios y servir a Dios y se sirve a sí mismo obstinadamente como estos falsos profetas, es una falta demasiado grave. Sí hay grados de castigo. Mateo 18, 6-7 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Por qué crees que Judas fue llamado el hijo de perdición, mi hermano? Judas estuvo con el Señor, lo vio con sus ojos, le tocó su mano, lo vio hacer milagros, vio su majestad. ¿Pero qué hizo Judas? Nunca se rindió a Jesucristo, siempre buscó lo suyo y finalmente le traicionó. Por eso el Señor dice: más le hubiera mejor no haber nacido. Y esa es la razón: mayor conocimiento, mayor responsabilidad.
Y por eso dice, estas personas de pronto están llenando su vaso de juicio y llegará destrucción inminente o repentina, ¿verdad?, para el falso maestro, y se le dará lugar con los hipócritas. Punto número 2, espero que vayas haciendo tu fotografía, mi hermano. Suena muy fuerte, pero es porque el final es muy fuerte. Es mucha responsabilidad. La condenación eterna es mucha responsabilidad. Punto número 2, son populares, pero traen vergüenza a Cristo. Dice aquí, muchos seguirán sus disoluciones. Ok, ya vimos, ¿verdad? La puerta ancha, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, ¿verdad? Y esto nos muestra algo, mis hermanos. Éxito ministerial no necesariamente equivale a bendición de Dios. Ok, muchas veces Dios no tiene nada que ver con ese tipo de lugares. Lugares donde se exalta la personalidad humana, la codicia, los deseos de los ojos, la carne, la vanagloria de la vida. Lugares donde no se predica el arrepentimiento, no se amonesta a la gente que está en pecado, ¿verdad?, que tienen nombres de iglesia cristiana y que hablan en nombre de Dios, pero literalmente, si tú te fijas, es una religión diferente, no es bíblica. Y sí, servicios donde puede ser muy emocionales, histriónicos, y haya pues luces, sonido, todo lo que puedas ver, ¿verdad?, donde supuestamente la gente sirve hasta el cansancio a Dios, se supone que está edificando el reino, pero te asomas un poquito al general de toda la iglesia y en sus casas o en sus trabajos son un desastre. Gente divorciándose, gente casándose dentro de la misma iglesia y divorciándose, gente todavía esclava de sus pasiones y deseos, en sus trabajos robando, conocida por rebelde, por grillera, ¿verdad? Hablan muy cristiano, eso sí, ¿verdad? Tienen una silla de honor en la iglesia porque dan sus diezmos y súper involucrados. Pero ese mismo tipo de iglesias, ¿sabes por qué están caracterizadas en general? Por chisme, inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, celos, contiendas, disensiones. O sea, no ves el fruto por ningún lado. Amor, gozo, misericordia, perdón, bondad, santidad, puras obras de la carne. Y es muy atractivo, ¿no? Porque pues nadie me amonesta en mi carnalidad. O sea, nadie me dice que tengo que abandonar mis pecados ni mis malos hábitos, ¿verdad? Y todavía puedo pasar como espiritual. Si practico la liturgia, si practico el rito, si voy y me revuelco un ratito, ¿verdad? Es muy cómodo. Por eso es que muchísima gente está en eso. Por eso Pedro dice que muchos seguirán las disoluciones del falso maestro. ¿Sabes cuál es la palabra disoluciones? Es la palabra aselgia, es una obra de la carne, que literalmente se refiere a lascivia sexual. Y aselgias está en plural, porque vienen todas sus presentaciones. Y literalmente habla de libertinaje descarado y grosero, sin vergüenza. Tú lo puedes ver, ¿verdad? Hay muchos reportajes al respecto. Son personas que no tienen el señorío de Cristo, así que son indulgentes consigo mismo, no tienen restricciones. Y de pronto es raro, pero comienzan a enseñar que no está tan mal, pues una canita al aire, ¿verdad? Y específicamente ellos no le tienen que dar cuentas a nadie. Mira lo que dice Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, o sea, que no toman en cuenta a Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes cuál es la realidad? Que todos estamos sujetos a la verdad. Como dicen aquí, no one above the law. Nadie está sobre la ley. Todos estamos obligados a rendir cuentas, y en especial yo, los que estamos al frente, ¿verdad? Pero este tipo de maestros, tarde o temprano, checa y cómo tarde o temprano quedan envueltos en escándalos. Y la Biblia nos está enseñando que las disoluciones son una característica definitiva de los falsos maestros, de los siervos malos. Por eso siempre te he dicho, es la importancia de tener una iglesia local. Ahorita estamos en tiempos pues diferentes, complicados, estamos obligados a esto, pero es muy importante que tengas una iglesia local donde conozcas de cerca al maestro o al pastor. ¿Por qué? Porque si su vida es caracterizada por lujuria, por inmoralidad sexual, está manifestando que es un fraude. Y eso no lo puedes hacer por internet. Necesitas una iglesia local donde cheques el fruto del maestro, el fruto de su enseñanza, en su propia vida, en tu vida, en la congregación. Por ejemplo, ¿verdad? Tú puedes ver, si en su familia no puede administrar su propia casa, ¿cómo va a administrar la iglesia de Dios? Dice la Biblia.
Si su relación con su esposa y con sus hijos, ¿verdad?, es un desastre, dice todo de él o de ella, porque la iglesia, su casa es su primer ministerio de cualquier persona. Cuando el pastor John, pastor de la iglesia en inglés, y yo nos reunimos a orar, oramos siempre por nuestras familias, y me gusta lo que él ora siempre. Si fallamos con nuestras esposas, hemos fallado en todo, porque es nuestro primer ministerio. No solo eso, el fruto de la enseñanza en la congregación. Si bien es cierto, porque tengo varios años ya como pastor y hay gente desobediente e incrédula que no responde ni siquiera a la sana doctrina, ¿verdad? Y están en la iglesia también. Puede haber falsos creyentes, puede haber hasta divisiones. Pero en general, checa el carácter espiritual en la gente de la iglesia. ¿Hay fruto de justicia? Sí. ¿Hay transformación? Sí. Se exhorta, se reprende, se llama al arrepentimiento a la gente. ¿Sabes que en Calvary procuramos no poner a la gente a servir así nada más? Procuramos ver fruto, madurez, porque no queremos precisamente gente carnal sirviendo por nuestra propia necesidad. Preferimos trabajar el doble, pero necesita gente espiritual haciendo servicios espirituales, y barrer a veces es algo muy espiritual. Limpiar, mover sillas. Obviamente no hablamos de gente perfecta, pero sí de gente que al menos haya entendido el evangelio, gente que haya nacido de nuevo, gente dispuesta a rendir cuentas, gente que soporte la amonestación, que tenga una relación con el Señor para poder manejar las complicaciones y las fricciones que se dan entre personas. Pablo escribe también, lo vemos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿verdad? No quieren oír de los que les molestan, sino maestros que les digan, que les hagan sentir bonito, ¿verdad? Dice, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Dice el pastor Jaime Food, pastores carnales atraen gente carnal, y estos son gente profesional en rascar el oído de los que realmente tampoco están interesados en entregarse al señorío de Cristo. O sea, no, ahí no se siente el espíritu, no, ahí ni me siento bien, nomás me regañan, nomás me tiran pedradas. Pues es que a lo mejor es lo que necesitas, ¿verdad? Y los falsos profetas sacan provecho para sí mismos, ¿verdad?, de esta manera. Vamos a ver, dice versículo 2, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Este es otro punto. El Señor sí dijo, bienaventurados cuando por mi causa digan de ustedes toda clase de mal, mintiendo. Pero este es otro punto, ¿verdad? El camino de la verdad se refiere al mensaje de la verdad, al verdadero mensaje bíblico. La doctrina correcta es blasfemada, literalmente difamada, calumniada. La reputación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, Cristo es escupido por causa de estos hombres, ¿verdad? Y a los incrédulos que les basta cualquier justificación para decir, ya ves, por eso yo ni creo, por eso no voy a la iglesia, puros hipócritas, ¿no? Puros rateros, mira, puros farsantes. Si eso es ser cristiano, pues mejor me quedo como estoy, ¿no? Cuando no son todos, mi hermano. Hay gente fiel que ama al Señor. Hay gente que ayuda, que ha hecho mucho bien a la comunidad, al reino de los cielos. Obviamente esa gente no tiene publicidad, ¿verdad? Es una minoría y no son populares, porque servir al Señor muchas veces no es fácil. Tú tienes que pagar para hacer ministerio. Hay que hacer servicio sacrificial, y muchas veces no hay reconocimiento, al contrario, te sale el tiro por la culata. Y si la motivación es que te digan, ¡uy, qué buen maestro, fantástico, qué pedazo de cristiano!, ¿verdad? Y no te dicen nada, y al contrario te dicen, oye, para la próxima llegue más temprano, ¿verdad? O te regañen o te exigen, pues ¿para qué te digo? Pero haya o no haya reconocimiento, nosotros estamos llamados a traerle al Señor gloria, y esto sucede con este tipo de personas, ¿verdad? Dice Filipenses 2:15, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ellos ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Debemos de tener cuidado cuando la iglesia está haciendo que sea blasfemado el nombre de Cristo. Es algo muy serio. ¿Qué te acuerdas lo que dijo en Mateo capítulo 5? Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Haced alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos, no que lo blasfemen, ¿verdad? Y eso sucede por este tipo de personas. Punto número 3, su motivación es el amor al dinero. Dice, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Checa estas cosas, checa su motivación y checa la manera. ¿Cuál es su más grande motivación? ¿Rebasa el tener popularidad? No.
Sí les gusta, por supuesto, poder más allá, incluso la disolución o su inmoralidad sexual, pero realmente lo que los motiva es su amor al dinero. Pleonexia, otra obra de la carne, ¿verdad? ¿Sabes cómo se traduce pleonexia? Fraude, extorsión, ambición, deseo de beneficio, un deseo incontrolable por tener más. Eso es lo que los mueve, ¿no? Más adelante Pedro dirá que tienen el corazón habituado a la codicia, ¿verdad? Es todo lo que les mueve, lo que tienen en su pensamiento. Y sabes que son profesionales del engaño y de la manipulación. Manipulan emociones, circunstancias y literalmente saben cómo despojar a la gente de su dinero. Eso es real, ¿verdad? Hay pseudoprofetas, ¿verdad? Profesionales que ponen una canasta y hasta la gente da relojes, coches, casas, cualquier objeto de valor, literalmente los despojan. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues te ofrecen inmunidad contra el coronavirus, por ejemplo, ¿no? ¿Quieres que no te dé coronavirus? Mándame $1,000. Y ahí va la gente mandando $1,000, ¿verdad? ¿Quieres inmunidad contra bichos y toda clase de insecto rastrero? Pues mándame el dinero, ¿verdad? Te ofrecen éxito, ¿verdad? Te ofrecen, ¿quieres traer al ser amado? ¿Verdad? Te ofrecen milagros, más milagros. Si no sucede, obviamente te echan la culpa, te dicen que no tienes fe, que estás en pecado, que traes un chamuco atravesado, ese tipo de cosas, ¿verdad? O te dicen es que no diezmas lo suficiente, ¿no? O no te sujetas al maestro porque andas hablando del ungido de Jehová, ¿verdad? Cuando ese es un término para un rey, ni siquiera era un término para un profeta, mucho menos para un pastor. Y es lo mismo que en Israel como hoy. Por eso en Colosenses 3 compara Pablo la idolatría con la avaricia, ¿verdad? Su Dios es el vientre. La motivación de todas sus estrategias es sacar dinero. Por eso dice, hacen mercadería, o sea, sí tienen cómo hacer que el nombre de Dios sea blasfemado por esa causa. Cuando el diezmo y estas cosas son algo precioso, es una oportunidad de bendecir a Dios, de honrarlo. Pero literalmente trafican con ovejas. ¿Qué representan para ellos las ovejas? Los ingresos, ¿no? Y utilizan palabras fingidas, dice aquí, para sacar provecho. Son perfectos aduladores. Hermano, eres lo máximo. Justo lo que esta iglesia, lo que esta ciudad, justo lo que yo necesitaba, un siervo como tú, un líder de verdad. Con tus recursos y mis talentos vamos a ganar la ciudad para Cristo. ¡Aleluya! Nada más fírmale aquí, por favor, ¿no? Un buen chequecito. ¿Qué tan serio es eso, mi hermano? ¿Cómo ve Dios estas cosas? ¿Cómo lo ve la Biblia? No son cosas que como iglesia tengamos que verlas como algo tranquilo o como algo, sí, pues, ya pobres loquitos. No, es algo muy serio. ¿Qué tan serio es para la palabra de Dios, para el Señor? No podemos permitir que la cultura sea más importante, mis hermanos, más importante que la doctrina, ¿verdad? Que, pues es que está de moda, así se hace. No, cuidado, mi hermano. La cabeza y la autoridad sigue siendo la Escritura. ¿Será que esto no le importa tanto al Señor? Vamos a ver la segunda parte de este versículo y con eso vamos terminando. Checa lo que dice el Señor. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Imagínate qué tan fuerte es para Dios. ¿Qué es lo que puedes leer en el sentir de esta frase? Dios es paciente y misericordioso, pero en cuanto a estas cosas se está llenando la copa de su ira y su retribución va a llegar. Y cuando llegue la retribución es demasiado tarde. ¿Sabes qué implica esto? Que Dios, siendo eterno y además justo y santo, desde el Edén ya tenía planeado castigo para los impíos no arrepentidos, y especialmente estos, ¿verdad? Dios ya ha conocido a todos los que como Satanás distorsionan la verdad y ya les ha condenado. Ahora, no se tarda. Eso implica que hay una triste realidad, ¿verdad? Dios no quiere la muerte del impío, es cierto. Dios desearía que se arrepintieran, pero como eso no va a suceder, estos maestros mentirosos entregados a la codicia y a su mentira, lo que han estado haciendo es acumular condenación, y cuando menos acuerde va a ser derramada sobre ellos hasta llegar al infierno. Por eso es que te decía que Dios hace una fuerte advertencia a los falsos maestros. Dice Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta
condenación, hombres impíos. O sea, su perdición, su destrucción, su ruina eterna, su muerte eterna, no se duerme. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que no está literalmente cabeceando, ¿verdad? Que a Dios ya se le olvidó. ¿Sabes cuál es esta imagen? La de un verdugo que está despierto con la espada afilada y levantada, que está esperando que digan 10, 9, 8, 3, 2, 1, dale ya. Así de serio es para el Señor, mi hermano. Así de grave es para el Señor el hecho de que se difame su palabra, de que se falsifique su palabra, ¿verdad? No lo sé para la cultura de nuestros días, pero la opinión pública, la cultura de nuestros días han minimizado estas cosas. Pero si nosotros somos creyentes en Cristo, mis hermanos, y somos cristianos, Cristo es la cabeza, nuestra máxima autoridad, y esto no va a pasar desapercibido por Él. Y es algo que es tan necesario, mis hermanos. La doctrina importa, la verdad importa. De hecho, eso es lo más determinante para nuestra eternidad. Y es lo que Pedro nos está enseñando y está hablando de estos últimos tiempos donde se oyen mentiras por todos lados. Y ya a la semana pasada nos dio la base firme y no podemos tenerla en menos. Tenemos que entender que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No podemos decir, pues es que aquí como que hay oscuridad, pero a lo mejor el Señor es bueno. No, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es imposible que Dios mienta, dice la Biblia. Satanás es el padre de mentira y no podemos poner a Dios como mentiroso igual que Satanás. Es un sacrilegio horrible. No podemos hacer a Dios mentiroso a ese punto. Por eso necesitamos levantar la verdad a cualquier precio. Por eso tenemos que enfocarnos en ella. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Te acuerdas? Pedro no comenzó con eso. Pedro comenzó en qué área puedes estar seguro, en qué área puedes estar libre de estos engaños. Dice, enciende tu antorcha en lugar oscuro. No puedes simplemente no hacer nada y decir, pues esos son unos hermanitos, pero están locos. No es así, o cualquier otra cosa. Sino tenemos que levantar la escritura, porque estas personas arrastran al infierno a muchas personas. Tenemos que conocer la verdad, tenemos que denunciar la mentira, obviamente con la Biblia en la mano. No estoy hablando de juicio religioso, pero sí tenemos la escritura. Y Pablo escribió esto, ¿verdad? Pablo nos escribió lo que un servidor de Jesucristo debe y tiene que hacer y nos debe ocupar a nosotros. Efesios 4, 11 al 13 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que perfeccionen. El fin es que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este es el punto. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a definir lo que es verdad de mentira, lo que es oscuridad de luz? Necesitamos sacarlo a la luz. Si son obras de la carne, no es luz. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos precisamente ser transformados a la imagen de Cristo, y para eso está un pastor, un evangelista, un maestro. Y nos dice el versículo 14 al 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mi hermano, para que no suceda que seamos engañados por este tipo de hombres que con astucia utilizan artimañas del error? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Y nos empieza a decir, de donde todas las coyunturas nos ayudamos mutuamente, nos servimos, nos amamos, pero teniendo como fundamento la palabra de Dios. Y este es mi punto, mi hermano. ¿Cómo vas en esto? Checa la terrible irresponsabilidad que por flojera o por incredulidad siga siendo un niño fluctuante. No quieres acabar perdido. ¿Quiénes somos nosotros? Mira lo que escribió Pablo. Esto te escribo, 1 Timoteo 3, 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna
y baluarte de la verdad. Eso es lo que somos, mis hermanos. Imagínate, somos en primer lugar la casa de Dios. Número 2, somos la iglesia del Dios viviente. Número 3, somos la columna y el baluarte de la verdad. ¿Qué es lo más importante para el cristiano, mi hermano? La verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y no podemos darnos el lujo de no conocer la Biblia, de no saber ni siquiera identificar una cosa de la otra. Tenemos que aprender a exponer la mentira y la hipocresía. Hay falsos maestros, hay falsos profetas y es un hecho. ¿Qué vas a hacer para estar alerta? ¿Qué estás haciendo para aprender a discernir? Tienes que saber, en donde quiera que estés, si estás en una iglesia que se predica la palabra de Dios, gloria a Dios. Ahí quédate, por favor, ayuda a tu pastor. Por favor, junto con él, edifiquen el reino de los cielos, prediquen el evangelio. Pero si no es así, estás hablando de tu eternidad. No solamente de tu eternidad, de la de tu familia, de la de tus hijos pequeños, quien está listo para seducirlos. Entonces, haz estas preguntas. ¿Estás seguro o segura que lo estás estableciendo en verdad? ¿Que los estás estableciendo en la verdad? ¿O sigue siendo tu propia prudencia? ¿Siguen siendo tus opiniones lo que más sirve? Ay, no, pues yo no creo esto. Ay, no, yo. Cuidado, porque entonces no estás dándole el señorío de Cristo a tu vida. Se sigue tratando de ti y no de la Escritura. Mis hermanos, es tiempo de levantarnos. Estamos en los últimos tiempos y no podemos darnos el lujo de que el Señor nos diga: ¿quién eres? Nunca te conocí, apártate de mí. Y esta es la Escritura, mi hermano, a la cual hacemos bien en conocer y creer. Es nuestra autoridad, la misma, y por la eternidad, por los siglos de los siglos. Así es de que yo te quiero invitar en este día. No sé si estés por ahí, quizá estés pecando de incredulidad, de flojera. Puedes hoy, el día de hoy, arrepentirte. Puedes hoy, el día de hoy, entender la importancia que es para ti que estés basado en la Escritura, ni siquiera en tus propios consejos, porque tu corazón es perverso y engañoso. Que en verdad digas: Señor Jesucristo, en este día yo me rindo a ti. En este día yo quiero tomarte en cuenta. Perdóname porque ni siquiera abro mi Biblia en la semana, porque siempre se trata de mis pensamientos y de lo que escucho allá y de opiniones, y realmente no estoy en la verdad. Quizá hay alguien aquí que Dios le esté abriendo sus ojos. Bueno, comienza a orar por tu pastor, comienza a orar por tu iglesia, y si no es el lugar donde debes estar, toma una decisión. Y si es el lugar, entonces ponte las pilas y sé una bendición para tu iglesia. Así es de que es tiempo de levantarnos, mis hermanos. Estamos en estos últimos tiempos y este COVID-19, toda esta cuestión que estamos viviendo, no es en vano. Dios está llamándonos a levantarnos. Y si hay alguien que nunca ha hecho una decisión por Cristo, yo te invito a que en este día tú le entregues al Señor tu vida y entiendas esto que se llama el señorío de Cristo. Te puedas rendir ante Él y hacerlo el Señor de tu vida, darle el control de tu vida, reconocer que has pecado, arrepentirte de tus pecados, reconocer que Él pagó tu deuda, te justificó, y cuando tú crees en Él, si crees que Dios le levantó de los muertos, puedes ser salvo. Te voy a dirigir en una oración y voy a orar por cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, por tu palabra, Dios, que es viva y eficaz, y como hoy la vimos, es cortante. Es como una espada de dos filos, Señor. Ayúdanos a no ser ambiguos con la verdad. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres luz y no hay ningunas tinieblas en ti. Y te pido, si hay alguien ahí que no te ha hecho el Señor de tu vida, tú le puedes decir así: Señor Jesucristo, perdóname mis pecados, perdóname mi maldad, Señor. Reconozco que solo tú eres Dios, reconozco que tú eres la máxima autoridad. Reconozco que en tu autoridad, en la Biblia, como dice, yo he pecado contra ti y merezco la condenación eterna. Pero también reconozco que tú, Jesucristo, fuiste a la cruz a morir por mí y tú pagaste mi deuda y tú dijiste: consumado es. Y hoy legalmente puedo salir libre porque tú pagaste por mí. Creo que tú resucitaste de los muertos, que la muerte no te pudo retener y que hoy estás sentado a la derecha del Padre. Hoy confío en ti, dejo de confiar en mí, dejo de confiar en mi religión, en mis buenas obras, en mi filosofía, en mis convicciones equivocadas, y el día de hoy rindo mi vida y mi corazón a ti, Señor. Hazme tu hijo, dame vida nueva, Señor, dame vida eterna, Señor. Y al resto de tu iglesia, Señor, yo te ruego que tú la bendigas, Señor. Te pido que nos ayudes, Padre, a despertar en esta área y a entender, Señor, la responsabilidad que tenemos, Señor, de conocerte, Padre. Y que comencemos, Señor, por un corazón sincero y sencillo, Padre mío. Y que podamos, Señor, dar pasos de obediencia, Señor, y en verdad tomar nuestra responsabilidad para cuidarnos y protegernos, Señor,
los falsos maestros, la falsa doctrina es real y es muy peligrosa, Señor. Trae ruina total. Señor, no queremos estar ahí, Padre. Te ruego por tu iglesia, Señor. Te ruego porque traigas arrepentimiento, Señor. Si hay algún falso maestro por ahí, Señor, tráele arrepentimiento, Señor. Que no tenga que ir a la eternidad, porque ese no es tu deseo, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos obren el arrepentimiento, Dios. Trae en este último tiempo arrepentimiento, Señor. Trae un avivamiento en tu iglesia, Padre. Te lo pido, Señor, que podamos levantarnos, Señor, en la autoridad de tu palabra, porque tú eres la autoridad, Señor, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y aquí estás hoy, Señor, y estás en cada familia, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, y que nos podamos levantar, Padre, y tener esta hambre y sed de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un canto y nos despedimos. Sé que no está ahí la canción, pero vamos a cantar el canto de Purifícame. Si quieres, no pongas la última canción. Y dile: enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios, y purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame, enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Señor, purifícanos, límpianos de lo que impide el fluir de tu amor, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender esta hermosa responsabilidad. Gracias, Señor, porque tú ya deseas revelarte a nosotros, Señor. Porque como dice tu palabra, Señor, no hay quien diga quién irá por ella al otro lado del mar, o lo profundo del océano, o al infinito, Señor. Dice tu palabra, pero cerca de tu corazón y cerca de tu boca está la palabra de verdad, Señor. Y todo aquel que invocar el nombre de Jesucristo será salvo. Y ahí queremos invocarte, Señor. Por favor, protege tu iglesia, Señor. Protege a mis hermanos, Señor, que ahorita que están en casa, Señor, guárdalos mientras salen. Líbralos, Señor. Guárdalos, Padre.
Si esa es tu voluntad también, Señor, pero si en tus propósitos está tratar con nosotros, ayúdanos a voltear nuestros ojos a ti, a confiar en ti, Señor. Guarda tu iglesia, guarda la unidad en la iglesia. Sobre todo ayúdanos a ver, Señor, que somos guardadores de la verdad, proclamadores de la verdad. Eso es lo que somos, columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, en quien no hay ningunas tinieblas. Ayúdanos a recordar eso, Señor. Te pido, Padre mío, que traigas arrepentimiento, Señor. Si hay alguien por ahí que quizá está acostumbrado a que le rasquen el oído y que está escuchando esto, Señor, tráele arrepentimiento, Señor, y que sea capaz de tolerar la sana doctrina, y no solamente de tolerarla, sino de amarla y recibirla y vivir por ella, para que en verdad pueda vivir en verdadera libertad. Bendícenos, Padre, que tu luz, que tu rostro resplandezca sobre nosotros en este caminar. Provéenos lo necesario, Señor, mientras todo regresa, Señor, a lo que era antes o más o menos, Señor. Pero ayúdanos, Padre, por favor. Te entregamos nuestras vidas. Gracias una vez más por mis hermanos. Bendice este día, Padre, y en tus manos encomendamos nuestro espíritu, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.